Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Bueno, en este caso vamos a dividir en dos fases, ¿no? La primera fase y la segunda fase. Esta primera fase la vamos a ver esta clase que va a comenzar con lo que viene a ser Juan Santos Atahualpa. ¿Quién es este personaje y cómo es que forma parte de la historia del Perú? Hay que señalar que Juan Santos Atahualpa fue un personaje que va a sublevar a los indios del Gran Pajonal contra las misiones franciscanas de la zona en 1742. Hay que señalar que enfatizando su estatus de Apu Inca y declarándose descendiente de Atahualpa, va a reclutar adeptos de distintas etnias serranas y selváticas como Shipibos, Conibos, Amashuas y Campas para poder hacer o poder contribuir en esta sublevación. Además, los indios de la selva soportaron, pues, básicamente devastadoras epidemias entre 1709 y 1737, que llegaron con los misioneros y van a generar básicamente, pues, una consecuencia de rechazo hacia ellos. Obviamente, esto sumado, ¿no?, a un sistema laboral por el cual los nativos no comprendían ni asimilaban, representando eh, lo que vienen a ser los obrajes y las haciendas, lo cual determinó, ¿no?, la acogida del discurso insurgente con el cual se unieron, pues, a las rebeliones indígenas. Entonces, Juan Santos Atahualpa, en todo caso, viene a ser, pues, un líder, ¿no?, que pese a haber, pues, o viendo en todo caso, ¿no?, la dificultad en la que se encontraba su región, ¿no?, va a hacer lo posible por sacarlo adelante. Para Juan Santos Atahualpa, el mundo se dividía en tres reinos soberanos: España para los españoles, África para los africanos y América para los indios, mestizos y criollos. Ese era el pensamiento que tenía Juan Santos Atahualpa. De ellos se deduce que, pues, buscaba básicamente la expulsión de los españoles y de los africanos de los Andes, ¿no? Sin embargo, entre las huestes de indios y mestizos hubo también, pues, negros y zambos que van a participar en esta revolución. Es decir, que la selva central se va a convertir para todos ellos en una zona de refugio, ¿no? Porque recordemos que todas estas personas, pues, que se habían agrupado, venían siendo, pues, maltratadas, ¿no?, marginadas por la sociedad de aquella época. Además, hay que señalar que durante 10 años las tropas rebeldes van a realizar súbditas incursiones combatiendo al ejército peninsular. Finalmente, en 1552, este, pues, abandona la ceja de la selva y se va a concentrar básicamente en evitar que el movimiento se expanda, donde las misiones franciscanas quedaron abandonadas, lo que detuvo básicamente la evangelización, y los religiosos no reingresaron sino hasta 1878, cuando se fundó, pues, la ciudad de la Merced en Chanchamayo. Entonces, básicamente el conflicto que se va a surgir es básicamente por o por la evangelización, ¿no? Entonces, esto no va a ser del agrado de muchos de los pobladores que vivían en esta zona, ¿no? Entonces, eso va a provocar, pues, este descontento por parte de la población. Hay que señalar que todo esto se va a llevar a cabo en la selva central, conocido también como el Gran Pajonal, ¿no? Hay que señalar que la expansión española tuvo un limitado avance en la selva central debido al difícil acceso y al escaso conocimiento para adaptarse a su agreste geografía, porque recordemos que la selva, pues, tiene una geografía sumamente única y peculiar. Es que por ello, ¿no?, la presencia colonial fue un poco tardía y bastante débil ante la de los revolucionarios.
Es así que el ingreso a la región fue pues encargados a los misioneros con el objetivo de convertir a los pueblos nativos en católicos, ¿no? Es decir, imponer el catolicismo en los indígenas. Hay que señalar que la orden de los frailes menores, los franciscanos, fue la primera en explorar y ocupar la selva central. Ahora, hablando de las misiones franciscanas, ¿quiénes eran estos personajes y qué rol van a tomar en en esta presuntuosa rebelión? Hay que señalar que en 1635 se va a fundar la primera misión en Cerro La Sal, ¿no? Y desde ahí se va a extender progresivamente la labor evangelizadora, ¿no? Hacia toda la región, logrando su mayor apogeo durante el siglo XVIII, gracias a la creación del convento de Ocopa. Ahora, hay que señalar pues que esto estaba ubicado, ¿no?, en la actual provincia de Concepción, donde está la región de Junín, ¿no? Ahora, el método de evangelización misionera consistía básicamente en un primer momento en forzar a los nativos a agruparse en pueblos alrededor de una misión, debido a que tradicionalmente estos vivían pues de forma seminómade, es decir, dispersos, vivían alejados, ¿no? Entonces, eso era la misión franciscana, reagrupar en un solo lugar para poder controlar. Casi buscaban pues la misma estrategia que se utilizó en la época de la colonia, ¿no? Donde vamos a ver el tema de las reducciones, por ejemplo. Ahora, la manera de lograr dicho objetivo era pues básicamente obsequiándoles herramientas de metal y otros bienes que no se encontraban en la zona. Con este método, la orden franciscana estableció varias misiones. Entre ellas, por ejemplo, ¿no?, los nativos, pues que eran bastante recelosos con las misiones, fingían convertirse al cristianismo para acceder a los bienes traídos por los españoles. Sin embargo, como consecuencia, pues fueron perdiendo su libertad. La evangelización transformaba sus estilos de vida de forma drástica, provocando tensiones en varias ocasiones que terminaron en revueltas. Antecedentes, para hablar de la rebelión de Juan Santos Atahualpa debemos hablar de los antecedentes, antes o sucesos que sucedieron antes de lo que viene a ser este conflicto, ¿no? Y por ejemplo ahí en la imagen vemos las rebeliones en la selva central, por ejemplo vemos desde 1637 hasta 1735. Por ejemplo, vemos el levantamiento de Quimiri, luego también vemos la batalla de Santuma, la batalla de Mangore, la batalla de Fernando Torote, la de Ignacio Torote, la de Mateo de Asia, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues movimientos, es decir, que fueron sucesivos movimientos que se van a levantar en contra de estos sucesos. Entonces, todos estos son pues las primeras rebeliones que se van a llevar a cabo en la selva central. Hay que señalar, ¿no?, que pues estando el padre en las agonías les dijo al curaca, pues Ignacio, ¿por qué me matáis? Y respondió el malvado, porque tú y los tuyos no estáis matando a todos los días con vuestros sermones y doctrinas, quitándonos nuestra libertad. Predicad pues ahora que ya nosotros no somos los padres. Esas fueron las palabras de uno de los prisioneros, por así decirlo, ¿no? Donde la presencia de las misiones fue motivo básicamente de desconfianza y disgusto para las poblaciones nativas. La imposición de las nuevas costumbres y la sanción sobre las propias va a provocar que el rechazo se acrecentara y tomara forma de rebeliones. Dichas rebeliones consiguieron, sin lugar a duda, frenar el avance misional, pero sin embargo las victorias logradas no tuvieron mayor repercusión en el resto de las misiones a lo largo de la región. Es a partir de Juan Santos Atahualpa que todas las etnias se sumaron pues en una sola fuerza para poder
concebir la gran rebelión que les devolvería supuestamente la libertad. Y digo supuestamente porque esto pues, no se va a llegar a completar finalmente, ¿no? Antes de hablar de Juan Santos Atahualpa o de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, debemos hablar del enigmático origen de Juan Santos Atahualpa. ¿Cuál es el origen que se cuenta? Hay que señalar que se conoce poco sobre Juan Santos Atahualpa. No obstante, hay crónicas de la época y relatos orales nos dan algunas pistas sobre él, como por ejemplo, ¿no? Que su nacimiento se calcula pues alrededor de el año de 1710, que su lugar natal se debate entre las ciudades del Cusco y Cajamarca, aunque hay otras fuentes que señalan que tuvo una ascendencia masónica, ¿no? Además de recibir pues una educación jesuita de quienes aprendió español y latín, y en su juventud viajó a Europa y África acompañando pues a sus maestros jesuitas, ¿no? Hablaba varias lenguas de la Amazonía y poseía pues conocimientos chamánicos, ¿no? Conjugaba pues la religión católica con la cosmología amazónica. Entonces fue una persona que supo llegar a la población debido al conocimiento que tenía. Tal es el caso pues de la investigación elaborada por Enrique Casanto y Pablo Macera, que a partir de las tradiciones orales achanincas, ¿no? Que se llega a esta suposición. Ojo, todos los datos que les he mencionado son suposiciones o pistas, o se creen, entonces no hay pues evidencia clara o como tal para poder llegar a esta conclusión. Ahora, hay que señalar que la convocatoria para la rebelión se va a llevar a cabo, ¿no? Cuando los indios, pues, vienen desde Ucayali, desde La Pampa, el Sacramento, desde el río Pachitea y el Urubamba, toda, pues, básicamente toda la selva central acude, como si la señal se hubiese guardado, pues, calladamente por años, como si su espera se hubiera transmitido de padre a hijo, mezclada con otras tradiciones. Antes de iniciar la rebelión, Juan Santos Atahualpa va a realizar largos viajes para convocar a los pueblos de la selva central y se proclamaba pues descendiente de los incas y anunciaba sus intenciones libertarias contra el dominio español. Hay que señalar que las poblaciones nativas no pertenecían pues a un solo grupo étnico, sino conformaban varios grupos autónomos, como ya lo habíamos señalado anteriormente, que bajo el liderazgo de Juan Santos Atahualpa y el anhelo común de obtener la libertad, todos los grupos se van a unir a la rebelión, pese a las rivalidades existentes entre ellos, ¿no? Dejaron a un lado sus diferencias para poder unirse, y unirse pues por una lucha que era justa para ellos, ¿no? Ahora, hay que señalar que la rebelión de Juan Santos Atahualpa destaca porque va a lograr canalizar la insatisfacción de distintos grupos étnicos y unirlos en una sola fuerza. Ahora, desde los lugares más lejanos de la selva, las naciones indígenas acudían al llamado de la emancipación, como ya lo habíamos señalado, ¿no? Anteriormente, ¿no? Como los Xaninca, los Yaneshes, los Piros, los Matzingegas, los no Matzingengas, los Amagucas, los Yaminahuas o los Xibigos Conibos, ¿no? Que se van a unir en un afán, pues, de hacer en un afán de libertad, de buscar una concertación para su libertad. Hablemos acerca de las motivaciones. ¿Cuáles fueron las motivaciones? Las principales motivaciones de la población nativa para sumarse a la rebelión fueron principalmente, ¿no?, el rechazo al modelo de vida que les había sido impuesto, como las misiones que pretendían pues transformar radicalmente sus formas de organización, su economía y religión. Básicamente también está dentro de esto, ¿no?, de las motivaciones, la invasión y el despojo de sus territorios ancestrales, así como la disputa por el acceso a los recursos como la sal,
donde las enfermedades que habían sido traídas por los españoles pues eran interpretadas como un castigo divino por el decaimiento de sus culturas y la esperanza mesiánica de retorno a un tiempo glorioso y el deseo de restablecer al antiguo orden, ¿no? Ahora, la rebelión se va a llevar a cabo, pues, o va a iniciar cuando, en mayo de 1742, Juan Santos Atahualpa llega a la misión de Quizopango, donde establece su primer cuartel con el apoyo de Mateo Santavagori, ¿no? Curaca del lugar. La noticia de su llegada se va a propagar, pues, por el resto de las misiones, provocando conmoción entre los nativos y alistando a los padres franciscanos. Ahora, en el mes de junio, el fray Santiago Vázquez de Caseido viajaba pues por Quizapango, ¿no? Para entrevistarse con Juan Santos, quien le manifiesta que venía a comprar su reino y que su ánimo era pues era ir a coronar a Lima, ¿no? Que no quería pasar a España ni a un reino que no fuese suyo, que el virrey había en dejarle pues tomar posesión de sus reinos, porque de lo contrario a él y a su hijo les tiraría del pescuezo como unos pollitos, ¿no? Entonces, eso es lo que señala pues a Mitch en 1988 en la página 157, es una cita que podemos sacar, que está ubicado básicamente en el actual distrito del río Tambo, provincia de Satipo, región Junín, donde Juan Santos Atahualpa también advirtió poseer una alianza con Inglaterra y no tener intenciones contra la religión católica, pero sí contra las misiones. Terminada la entrevista, Fray Santiago comunicó pues el ultimátum a las autoridades virreinales. Entonces, vamos a continuar viendo este tema en la siguiente semana. Hasta aquí, espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.